responsabilidad en este momento. Quiero contarle que yo nunca he sido funcionario público, nunca he manejado recursos del Estado, he dedicado toda mi vida al trabajo empresarial y me he convertido en un activista político desde hace 10 años. Doctor Mario David García, vamos con la misma pregunta. La ciudadanía ha visto altos niveles de corrupción en todos los niveles de administración pública y podríamos decir que incluso en todos los sectores del país, especialmente en los casos del ICS, la SAT, las aduanas, por nombrar solo algunos de ellos. ¿Qué medidas puntualmente, pero muy puntualmente, tomarían ustedes para ganar esa confianza del pueblo y fortalecer estas instancias? Es preciso remontarse a los años 80 cuando comenzó la ola de democratización de América Latina. Guatemala se democratizó como tantos otros países, pero lo que fue triste es que la democracia implicó solo elecciones cada cierto número de años que no significaban el establecimiento de un Estado constitucional republicano de derecho. Y esto significó que cada 4 años los guatemaltecos fuimos a las urnas a elegir nuevos depredadores. Desde el primer gobierno de esta vigencia de la Constitución Política de la República de Guatemala en 1986, se acumularon una cantidad de hechos de corrupción realmente aborrecibles. Y hoy, que se quieren hacer las cosas, que hay demanda popular por cambios, tendríamos que pensar, por ejemplo, en extinción de dominio para todas esas grandes empresas que se hicieron a la luz de la corrupción más blasfema y obscena. Creo que hay necesidad de reformar, de rediseñar el gobierno de Guatemala a través del sometimiento al orden constitucional. La Constitución es, además de pacto fundamental de gobierno en una población, es un programa de lo que debe de hacerse desde el gobierno. Y el gobierno patriota del 2016 al 2020 tiene la plena certeza que vamos a lograr constitucionalizar el orden legal y republicano de nuestra república. Ese es el propósito, porque ya no aguantamos tanta corrupción acumulada en los últimos 30 largos, penosos años. ¿Usted propone entonces cambiar la Constitución? ¿Y no. qué cambiaría o qué haría específicamente, contundentemente, qué cambios haría? Licenciada Sierra, no me he dado a entender entonces. Lo que estamos proponiendo primero, antes que cualquier cambio a la Constitución Política de la República, es que los guatemaltecos entendamos que es una Constitución y nos sometamos a su cumplimiento. Porque hoy por hoy, ni gobernantes ni gobernados cumplimos la Constitución. Es un papel mojado a la fecha. ¿Cómo lo harían? Primero, en el orden educacional, educando a los niños de 3er año en adelante qué es una Constitución. Desde el gobierno, que es tan solo la manifestación de gobierno como organismo ejecutivo, presionar justamente en exigencia de que se sometan todos los poderes de gobierno al orden constitucional. Gracias. Esta pregunta tiene tanto que ver con acciones concretas como el sentir popular en torno a, y con todo respeto, la imagen que tienen los políticos en Guatemala. Es una pregunta que tiene que ver con credibilidad. Doctor Yamatei, le pregunto a usted entonces, en los casos del ICS, la SAT y las aduanas, ¿qué medidas concretas tomaría usted para ganarse la confianza del pueblo y transmitir un mensaje de honradez en la administración pública? Lo que se ha visto es, los casos que usted menciona son a duras penas algunos de los tantos mensajes de corrupción que tenemos, evidencia concreta de corrupción. Los cambios que Guatemala requiere es la generación de un gobierno que haga que la población pueda trabajar junto con el gobierno con credibilidad y confianza. Eso significa que hay que hacer un gobierno totalmente abierto, un gobierno honesto que se atreva a tener el auditaje social necesario para que efectivamente se pueda decir que ese gobierno es honesto. No basta con decir que se es honesto, hay que demostrarlo. Y yo creo que a la fecha muchísimos de los políticos en nuestro país han demostrado exactamente lo contrario de lo que el pueblo está pidiendo,
y la gente está pidiendo honradez. Nuestros impuestos no están siendo devueltos en bienes y servicios, sino se están siendo apropiados a una camarilla que se ha entronizado en el poder. Los cambios que Guatemala requiere son profundos, pero el primer gran cambio es hacer que la gente crea y confíe en su gobierno, para que juntos, gobernantes y gobernados, podamos principiar a reorganizar las instituciones, las que usted mencionó, y el resto de las instituciones que se tienen que ir depurando de esta clase que la ha gobernado. Guatemala tiene un gobierno que tiene 586 instituciones que compran, cada quien abusando de su discrecionalidad. La erradicación de la discrecionalidad por medio de la automatización, el perfeccionamiento de Guatecompras para que no hayan cosas escondidas, para que no hayan eventos reservados, etcétera, etcétera, van a ser grandes cambios que le van a hacer factible a los guatemaltecos que podamos observar el comportamiento de quienes nos gobiernan. Si no cambiamos la forma en la que se hace gobierno, este país no va a salir adelante. Gracias. Pasamos entonces con el licenciado Luis Fernando Pérez del PRI, y siempre dirigido con el mismo cuestionamiento. ¿Qué medidas concretas van a tomar ustedes, su gobierno, para ganar la confianza del pueblo y de alguna manera transmitir ese mensaje de que están trabajando con honradez en su gobierno? Si, como bien lo había mencionado Harris, los más señalados en este momento están siendo la clase política y son los que tienen que hacer los cambios. Muchas gracias. Efectivamente, para combatir la corrupción, el presidente de la República tiene que tener algo muy claro. No puede ni debe ser parte de ella, porque cuando la línea política, la línea institucional del organismo ejecutivo que encabeza el presidente y la vicepresidente o el vicepresidente son parte y son actores fundamentales de esa corrupción, obviamente hay un descalabro en la ética, en la moral y en el río revuelto, dice el dicho aquel, ganancia de pescadores. Entonces, si un presidente realmente quiere cambiar esa credibilidad, esa confianza, retomar el control de la credibilidad y la confianza en el sistema político, obviamente el presidente tiene que rechazar esta corrupción de tajo para que los ministros no negocien con el presidente los grandes negocios que se hacen actualmente en el país, y eso es lamentable y terrible. Esa es la primera cosa que haría. No ser parte de ella, rechazarla y contundentemente dar un lineamiento institucional de que quien hace algo debe de pagarlo. En segundo lugar, también la corrupción pasa por cómo me financio electoralmente para acceder a la presidencia. Si yo, para ser presidente, tengo que venderle mi alma al diablo, tengo que vender mis principios y mis valores, ¿con qué moral y con qué libertad voy a combatir la corrupción? La segunda, yo tengo que tener las manos libres para hacer los cambios que el país necesita. Y para hacer los cambios que el país necesita, tengo que llegar de una forma transparente, con un financiamiento electoral transparente para poder hacer esos cambios, cosa que hoy obviamente es difícil que se mire en el país. Y en tercer lugar, es menester hacer las reformas legislativas, desde la ley orgánica del organismo legislativo, la ley del organismo ejecutivo, la ley de contrataciones del Estado, la reforma a la ley de la Contraloría General de Cuentas. Yo quiero crear un tribunal en la misma Contraloría para que haya más transparencia. Gracias. Sí me gustaría preguntarle, generalmente entonces cuando hablamos de tema de corrupción, tenemos que tener claro que es una sola persona no hace gobierno, no es solo el presidente, es todo la gente que le acompaña. ¿Usted ya tiene pensado, analizado quién podría acompañarlo y que sean personas probas? Bueno, en primer lugar tengo un candidato a la vicepresidencia que hoy me acompaña, Rodolfo Dougherty. Es un hombre honesto, un profesional exitoso, es una persona que va a hacer el gabinete económico y hacer el planteamiento constitucional de que es un vicepresidente. Hoy Guatemala ya se dio cuenta que el vicepresidente es importantísimo y que sí, el vicepresidente juega un rol en la estructura de balance, de gobernabilidad, para darle al sistema político una oxigenación. Nosotros contamos con un equipo de profesionales, jóvenes, adultos, gente con sabiduría, con mucha experiencia, pero también gente que está intentando participar ahora por primera vez en política porque se ha dado cuenta que Guatemala requiere del mejor concurso de sus hijos para sacar adelante el país. Y ese es el compromiso del PRI, trabajar con transparencia, con libertad, con integridad, pero principalmente, Elsie,
Nosotros tenemos que lograr transmitir la seguridad y la confianza pública en resultados. Si la población ve resultados, hay prosperidad. Gracias. Y en poco tiempo. Suri Ríos, lecciones aprendidas de lo que hemos visto de los casos de LICS, la SAT y aduanas. De nuevo, ¿cómo hacer para lograr rápidamente que la población crea en ustedes y llegaran al gobierno? Cero tolerancia a la corrupción, con el ejemplo, con por lo menos 700 ciudadanos que participen en la gestión pública, con un gobierno electrónico, con más tecnología, con innovación y con menos papel, con un gobierno que sea facilitador, que cierre los espacios de discrecionalidad. Es imposible que hasta el día de hoy, con la moral por los suelos, con lo que pasó con el ente recaudador, tengamos que depender de una o dos personas que digan cuántos impuestos tenemos que pagar por un contenedor en puertos. Esa discrecionalidad se tiene que acabar. ¿Cuánto hemos gastado como gobiernos de la República en las políticas de gestión por resultados? Vamos a aplicar la política de gestión por resultados. Por otra parte, quiero trabajar en una oficina de ética gubernamental. Ética que nos recuerde a los ciudadanos que estamos trabajando que nos debemos a usted como contribuyente, que con sus impuestos paga los salarios de los alcaldes, de los diputados, de los maestros, de los doctores, del presidente y hasta del último empleado público. Quiero oír sus denuncias, quiero acompañarlo, no quiero ser una presidente de despacho, quiero ir a ver qué están comiendo los soldados, qué están haciendo los maestros y acompañarlo a usted para tener un gobierno de transparencia, de rendimiento de cuentas. Suprimir el sistema paralelo de ejecución del gasto público, no más offshores, no más fideicomisos, no más fondos sociales que han sido y tenido prerrogativas y arbitrariedades en su función. Eso es transparencia, eso es ocuparse de verdaderamente un gobierno que sepa que su patrón, que su superior, el jefe es usted que paga nuestro salario con sus impuestos. Gracias, Suri. Antes de pasar al panel de ASIES, hago la pregunta que le hice a Manuel Valdizón. ¿Tú crees que gozas de la credibilidad necesaria para poder asumir este liderazgo? Así es, porque para gobernar este país se necesita trayectoria, carácter y capacidad comprobada. Mi gestión pública ha sido comprobada y por eso estoy aquí de frente. Gracias. Bueno, ahora sí pasamos al panel de ASIES. Son ellos los que tienen la pregunta para finalizar este bloque y será José Carlos Sanabria quien haga la única pregunta que deben de responder todos los candidatos. Iniciaríamos entonces esta ronda con la licenciada Suri Ríos. Muy buenas noches. ¿Cómo actuarían ustedes en caso algunos de sus ministros, secretarios, funcionarios de alto nivel fueran sindicados con suficiente evidencia de actos de corrupción o reñidos con la ley? Por supuesto, ahí están los tribunales, el sistema de justicia y el debido proceso, inmediatamente que se someta a lo que es el debido proceso en las cortes y haga su rendimiento de cuentas. Nosotros no queremos tener una gestión pública donde se protejan los compadrazgos o que haya negocios internos o que se protejan las inmunidades. Queremos responsabilidad y eso indica rendimiento de cuentas, porque lo que se está manejando es dinero de los contribuyentes. Licenciado Pérez. Como presidente, yo quiero comprometerme a que exista una verdadera división de poderes en un sistema republicano real. Nosotros tenemos que entender que el organismo ejecutivo, legislativo y judicial, esa independencia es la que le da el balance al país para poder salir adelante y no ver las cosas que hoy se mira, que el presidente le da órdenes al Congreso, el Congreso le da órdenes a los jueces y los jueces negocian con el presidente. Eso es absolutamente ridículo y no puede seguir el país de esa forma prosperando porque no hay posibilidad ni hay solución. Entonces, yo me comprometo a que todas las acciones jurisdiccionales, todas las acciones que tengan que ver con corrupción y con procesos judiciales, que sean las cortes, los jueces, el Ministerio Público, los que atiendan sin intervención del presidente, sin compadrazgos y sin ocultar ni evidencias ni ocultar a las personas, se puedan llevar los debidos procesos para que quien haga algo reñido con la ley, le caiga el peso de la misma, sea viceministro, ministro, vicepresidente o incluso quien les habla como presidente. Yo no me voy a prestar a que las personas sigan separándose del gobierno por la mala acción de los gobernantes y me comprometo con la transparencia, con la justicia, con el debido proceso y con la división de poderes en el país. Doctor Yamatei. Muchas gracias. Los cambios que Guatemala requiere en el tema es principiar a demostrar que efectivamente
se puede perseguir la corrupción,